El plan de la novia del millonario fue perfecto. Incriminó a la inocente criada por robo, y todos la creyeron. Con la víctima llorando y su novio a punto de llamar a la policía, su victoria parecía completa. Solo había una cosa con la que no contaba: su hijo, el chico tranquilo que lo veía todo, y que ahora con un simple crayón estaba a punto de dibujar la verdad que desmentiría su mentira. El anillo de diamantes brillaba acusadoramente en la palma de Alejandro, recién salido del desgastado bolso de la criada. «No puedo creerlo, se bajo mi techo», dijo el magnate, con una fría decepción más profunda que cualquier grito de rabia, mientras Elena sollozaba, con la voz quebrada al suplicar su inocencia. Mateo, el hijo de Alejandro, sentado en silencio en un rincón de la suntuosa sala de Ciudad de México, tomó una hoja de papel y un crayón negro. Los adultos, inmersos en su drama de traición y mentiras, no se percataron de la acción del chico. No intentaba distraerse de la tensión, se preparaba para ser el único testigo que realmente importaba. Elena, madre soltera de 28 años, había dejado atrás los vibrantes colores de Oaxaca y a su pequeña hija al cuidado de su abuela, en busca de una vida mejor en la capital. Su trabajo en la mansión de Alejandro, en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec, era su única esperanza. Discreta, amable y de una honestidad inquebrantable, se movía por la casa como una brisa suave, con el único objetivo de trabajar duro para algún día poder acercar a su hija a ella. En la frialdad de ese lujoso hogar, encontró un consuelo inesperado en su relación con Mateo, el hijo de 8 años de su jefe. Mateo era un niño tímido e introspectivo que se expresaba más con sus dibujos que con palabras. Su mundo estaba hecho de papel y colores, un refugio seguro del silencio que se había instalado en la casa desde la muerte de su madre. Elena era la única que tenía la paciencia de sentarse a su lado en el suelo, elogiando sus creaciones y comprendiendo las complejas historias que contaba a través de sus dibujos. Ella no solo veía a un niño tranquilo, veía a un artista, a un narrador, y le brindó la atención y el aprecio que su alma infantil tanto necesitaba, creando un profundo y silencioso vínculo de confianza entre ellos. Jimena, la ambiciosa nueva novia de Alejandro, llegó a la mansión decidida a convertirse en la nueva señora de la casa. Para ella, el matrimonio era un premio, y su mayor frustración era el evidente cariño de Mateo por Elena, quien la trataba con una indiferencia educada y distante. El anillo de diamantes, un regalo reciente de Alejandro, era un símbolo de su estatus ascendente. Veía a Elena no como una empleada, sino como una rival por el afecto del chico, un obstáculo para consolidar su lugar en la familia. Su mente calculadora comenzó a idear un plan para eliminar a la competencia rápida y definitivamente. La tensión que precedió al conflicto fue sutil pero palpable. Jimena empezó a hacer comentarios despectivos sobre Elena, cuestionando su competencia frente a Alejandro. Una tarde, mientras buscaba su cuaderno de dibujo, Mateo pasó por el pasillo y vio algo que no entendió al instante. Vio a Jimena escabullirse de las habitaciones del personal con movimientos rápidos y furtivos. No le prestó atención en ese momento, pero la imagen se le quedó grabada. Era la primera pieza de un rompecabezas que solo él podría armar cuando, momentos después, se desató el caos en la sala principal de aquella casa. El conflicto estalló con un grito desgarrador de Jimena, que resonó por los pasillos de la mansión. «¡Mi anillo! ¡Mi anillo de diamantes ha desaparecido!». Su actuación fue inmediata y convincente. Corrió por la suite principal, abriendo cajones y rebuscando en los joyeros con un pánico teatral, con las manos temblando de falsa angustia. Alejandro, atraído por el ruido, la encontró en un estado de desolación artificial, con el rostro bañado en lágrimas de cocodrilo. Su actuación fue tan perfecta que de inmediato la estableció como la víctima inocente, y la semilla de la sospecha se plantó en el corazón de la casa, tal como ella lo había planeado. Con calculada reticencia, Jimena insistió en que el anillo no podía haber desaparecido solo. Alguien debía haberlo robado. Su sugerencia, disfrazada de una conclusión dolorosa e inevitable, condujo la búsqueda fuera de su habitación, hacia la zona de personal. «Odio pensar en esto, Alejandro»,
Pero tenemos que ser realistas, dijo con la voz quebrada. Su manipulación fue sutil pero efectiva, guiando la desconfianza de Alejandro como un pastor guía a su rebaño, alejándolo de cualquier otra posibilidad y enfocándolo en el objetivo que ella ya había elegido. Su frenética búsqueda no era para encontrar el anillo, sino para condenar a su rival. La escena en la sala de personal fue una violación humillante. Bajo la mirada acusadora de Jimena, las pertenencias de los empleados fueron registradas. Fue ella quien, con un gesto de fingida vacilación, se ofreció a revisar el bolso de Elena. Con las yemas de los dedos, como si tocara algo sucio, abrió el desgastado bolso y, para sorpresa fingida de todos, sacó el anillo de diamantes. El brillo de la joya en el modesto ambiente de la sala de personal fue como una confesión. El silencio que siguió fue denso, cargado de una condena que ya no necesitaba ser pronunciada. Para Alejandro, la evidencia parecía irrefutable. Pasó la mirada del anillo en la mano de Jimena al rostro de Elena, ahora pálido y bañado en lágrimas por la conmoción, y sintió una oleada de furia y decepción. La confianza que había depositado en esa joven, su aparente bondad hacia su hijo, todo parecía en ese instante una elaborada farsa. Presionado por la histeria de su novia y ante lo que parecía una flagrante traición en su propia casa, su juicio fue rápido e implacable. No vio la trampa que le habían tendido, solo vio la mentira que se le presentó como verdad. Elena sintió que el suelo se desmoronaba. Su mente no podía procesar la velocidad con la que su mundo se desmoronaba. Intentó hablar, explicar que era imposible, pero su voz era un hilo débil, entre sollozos de desesperación. La amenaza era existencial. No era solo la pérdida del trabajo lo que la sostenía a ella y a su hija, era la mancha de una acusación criminal, la aterradora perspectiva de ser arrestada en México, lejos de casa y separada de su hija para siempre. Su honestidad y su esfuerzo no valían nada contra esa mentira deslumbrante. Escribe en los comentarios, ¿te ha pasado algo parecido? Quiero escuchar tu historia. Mientras se desarrollaba la acusación, Mateo observaba desde un rincón, con el corazón infantil afligido por su amigo. Había visto la verdad. Había visto el movimiento furtivo de Jimena horas antes. Las lágrimas de Elena fueron el detonante. Una férrea determinación se apoderó de él. Sabía que sus palabras serían descartadas como fantasía infantil. Necesitaba otro lenguaje. Corrió a su mesa de arte, su refugio, que estaba a punto de convertirse en su púlpito. Su acción, ignorada por los adultos, fue el inicio silencioso de la contraofensiva. La verdad estaba a punto de ser revelada. Mientras la acusación y la negación llenaban la sala, se creaba verdadera justicia con crayones. En su pequeña mesa de arte, en un rincón de la sala, Mateo se concentraba con una intensidad que trascendía su edad. Su pequeña mano, normalmente acostumbrada a dibujar pirámides y luchadores, ahora tenía una única y urgente misión. Con una concentración febril, ignoró todos los demás colores de su caja. Tomó solo el crayón negro, el color de la verdad desnuda, y comenzó su obra maestra de acusación, su testimonio silencioso contra la injusticia que se desplegaba ante él, decidido a salvar a su amigo. Lo que emergió en la hoja blanca no fue una escena de su imaginación, eran letras, grandes, irregulares y en mayúsculas, dibujadas con la fuerza de un niño que intenta gritar a través del papel. Cada trazo era una declaración. Escribió el nombre de la única culpable que conocía, la mujer a la que había visto escondiendo el anillo. Ximena. Luego volvió a escribir, debajo y al lado, hasta que la palabra llenó toda la página, una repetición que era un verdadero mantra. El sonido del crayón raspando el papel era el único sonido de resistencia en esa habitación dominada por las mentiras. Con su destino a punto de ser sellado, Alejandro, con el rostro adusto, cogió su celular, con el pulgar sobre el contacto policial. Justo entonces, sintió un tirón insistente en la pernera del pantalón. Era Mateo, de pie junto a él, con el rostro serio y la mirada fija en él, entregándole el dibujo. La primera reacción de Alejandro fue de pura impaciencia. «Ahora no, Mateo, papá está lidiando con algo serio», dijo con voz dura, pero el niño no se echó atrás.
Empujó el papel contra la pierna de su padre con una insistencia silenciosa que era imposible de ignorar. Con un suspiro de exasperación, Alejandro finalmente tomó la hoja de papel, esperando encontrar una distracción infantil, el dibujo de un auto o un dinosaurio, pero lo que vio lo paralizó. Su cerebro tardó un segundo en procesar la impactante imagen. Toda la página, de arriba a abajo, estaba cubierta por la misma palabra, escrita con una furia que casi rasgaba el papel: Ximena, Ximena, Ximena. No era un dibujo al azar, era una acusación, un grito visual, el nombre de la mujer a la que consolaba, la víctima de su historia. El corazón de Alejandro se aceleró. El mundo pareció ralentizarse mientras su mirada saltaba del papel al rostro de su hijo. Si lo estás disfrutando hasta ahora, comenta a continuación desde dónde lo estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. La acusación del niño rompió el hechizo de la mentira de Ximena. Alejandro la miró a la cara y por primera vez vio una grieta en la máscara de su víctima, un inconfundible destello de pánico en sus ojos. Se agachó a la altura de su hijo, con el dibujo temblando en sus manos. «Mateo, hijo mío, ¿por qué dibujaste esto?», preguntó, con la voz ahora casi un susurro, y el niño, su héroe silencioso, finalmente recuperando la voz, levantó el meñique, señaló directamente a la novia de su padre y pronunció una sola palabra poderosa que destrozó todo engaño: ella. El momento quedó suspendido, cargado con el peso de la verdad. La acusación, formulada y confirmada por la voz de un niño, desmanteló la farsa de Ximena en segundos. La palabra ella, pronunciada por Mateo, cargaba con el irrefutable peso de la inocencia. Presionada por la mirada fría y suspicaz de Alejandro y por la verdad inquebrantable que emanaba del niño, la máscara de víctima de Ximena se desmoronó. Su confesión fue un patético torrente de excusas, alegando celos del cariño de Mateo por Elena y su propia inseguridad. Asqueado por su cruel manipulación y su capacidad para destruir vidas por capricho, Alejandro la desterró de su hogar y de su vida esa misma noche, y su breve reinado terminó en desgracia y vergüenza, sin el anillo que tanto anhelaba. Consumido por una profunda vergüenza por su error de juicio, Alejandro se acercó a Elena, quien había presenciado todo el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de conmoción y alivio. Su disculpa no fue superficial, sino un sincero reconocimiento de su fracaso. Admitió que su apresuramiento y su ceguera casi habían destruido la vida de una mujer inocente. Para enmendar el daño de forma verdaderamente significativa, le hizo a Elena una oferta que le cambiaría la vida. No solo la reincorporó, sino que también le ofreció un puesto como cuidadora principal de Mateo, con un salario que finalmente le permitiría traer a su hija de Oaxaca a vivir con ellos en la casa de huéspedes de la finca. Meses después, el jardín de la mansión, antaño un espacio de silencio y formalidad, se decora para una doble fiesta de cumpleaños, la de la hija de Mateo y la de Elena, ahora inseparables. Los dos niños corren y juegan juntos, y sus risas llenan el aire de una alegría que la casa no ha conocido en mucho tiempo. En una pared de la sala, ahora hay una galería de arte con los dibujos de Mateo. El principal, enmarcado de forma prominente, muestra a 4 personas tomadas de la mano bajo un sol radiante. Él, su padre, Elena y su nueva mejor amiga. El arte que una vez reveló una mentira, ahora celebra una nueva verdad. Alejandro observa la escena junto a Elena, y la mirada que comparten ya no es la de jefe y criada, sino la de 2 pilares de una familia nueva e inesperada. La verdad, revelada por un simple dibujo a crayón, no solo salvó a una mujer de la injusticia, sino que también sanó a un padre ausente, le dio una hermana a un niño solitario, y construyó un hogar sobre las cenizas de una mentira. Muestra tu apoyo con un corazón en los comentarios. Realmente nos ayuda a seguir brindándote contenido como este.